Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa. Bueno, pues estamos en esta serie que le hemos anunciado esta semana, una serie que estamos realizando de programas en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Y bueno, pues le agradecemos desde ahorita a la Universidad de Chicago por la invitación y por permitirnos este espacio en donde hemos podido establecer las condiciones para este programa que vamos a transmitir esta noche y la propia serie que le estamos compartiendo en estos días. Y desde aquí, desde el Tea Room de la Universidad de Chicago, estamos en posibilidad de conversar con Jesús Chuy García. Jesús García es actualmente el comisionado del condado Cook y es un personaje muy interesante en este lugar porque dio una batalla política el año pasado que lo colocó en la posibilidad de ser el alcalde de Chicago en una contienda pues marcada por muchas cosas, pero por lo pronto la comunidad mexicana, la comunidad latina en Chicago vio en Chuy García pues una posibilidad interesante, importante en el ámbito político precisamente de la representación. Gracias, Jesús, por permitirnos conversar contigo para CNN en este programa. Bienvenida a Chicago, es un placer. Gracias, pues empecé hablando de tu contienda política el año pasado porque fue una candidatura que surgió de una circunstancia no prevista y que al final de cuentas fue creciendo de una manera interesante y que si bien no ganaste, ahora hay serios cuestionamientos que se han hecho respecto a un ingrediente que de haberse conocido en su momento pudo, digámoslo así, en el análisis de la posibilidad, pudo haber dado una vuelta electoral a tu favor. El famoso video, digo famoso aquí y tú nos lo vas a contar, en donde se muestra la brutalidad policíaca y cómo un asunto así pudo haber en su momento sido difundido, pero que no fue permitida a la opinión pública esta información. Cuéntanos de este capítulo, cuéntanos de esto que en este momento en Chicago está siendo importante y en la valoración electoral política de la contienda del año pasado. Pues la ciudad de Chicago se ha convulsado desde los fines de noviembre, cuando se divulgó, cuando el público llegó a ver el asesinato, la ejecución de un joven de 17 años de edad, afroamericano, en sangre fría. Un video que la ciudad sabía que existía, lo había examinado, pero decidió no divulgarlo. Las autoridades de la ciudad. Las autoridades, la alcaldía, el alcalde estaba consciente de que existía el video, sus asesores sabían que si fuese divulgado al público, al mundo, iba a tener implicaciones políticas muy severas. En particular, creo que el temor más grande es que si la comunidad afroamericana, los electores afroamericanos de Chicago llegasen a verlo antes de la contienda, que estuvo bastante apretada, que fue la primera contienda para la alcaldía que va a la segunda vuelta en la historia de Chicago. La primera, que hubiera tenido repercusiones muy severas, no favorables para el incumbente alcalde. El alcalde se iba a reelegir y se reeligió. Y la omisión de divulgar ese video, pues fue un cálculo político, obviamente, político-electoral, ese es el tema. ¿Qué es lo que muestra ese video? Hablas de este chico de 17 años, ¿qué sucedió ahí? Se ve en el video que un joven que no estaba amenazando seriamente a la policía. ¿Cuántos policías había ahí? Había alrededor entre 7 y 9 policías. ¿Y un chico? Y un chico que llevaba una navaja en su mano, en su posición. Estaba como a 15 pies del policía más cercano, el policía que empieza a tirarle balazos. Desde el primer balazo, del primer impacto que el balazo tiene sobre el joven cae al piso y luego le dan 15 balazos adicionales, aun cuando ya está
totalmente discapacitado el joven en el piso, el oficial sigue tirándole. Entonces creo que eso es lo que ha convulsado a la comunidad afroamericana, pero a todas las comunidades en la ciudad de Chicago, porque se ve en ese video una ejecución de un joven que en realidad no tenía ninguna amenaza para los policías. Y fue este video que se ocultó, que iba a tener ese tipo de impacto, y el cálculo que se hizo es no divulgarlo, ofrecerle un pago de 5 millones a la familia de el joven que fue asesinado, para que no hicieran ruido, para que no exigieran que se divulgara el video. Y pues ahora, después ¿Y así sucedió? Y así sucedió. ¿La familia decidió ya no solicitarlo a cambio de ese dinero? Así es, y el video no viene a ser visto por el público hasta aproximadamente 400 días después de que fue ejecutado en sangre fría este joven. Y por esa razón la ciudad durante los últimos dos meses y medio ha vivido un periodo donde hay gran indignación, donde han habido casi protestas diariamente, donde hay llamadas para que renuncie el alcalde, la fiscal del condado, del estado de aquí, y que también haya reformas significativas dentro del sistema policial de la ciudad de Chicago. Bueno, no es el único incidente o suceso, más que incidente, de estas características en los Estados Unidos en los últimos años. Hay un tema ahí de brutalidad policíaca en contra de la población afroamericana. Este es un capítulo que puede exacerbar, no solo en Chicago, sino en general a la población afroamericana en los Estados Unidos. ¿Qué efectos ha tenido, más allá de Chicago, el caso? Chicago es muy importante y tiene un impacto nacional. ¿Por qué? Porque de aquí procede el presidente de los Estados Unidos. Aquí es donde el presidente, cuando fue candidato, decía que había aprendido lo que es organizar a la gente, luchar por el cambio social, por cambios políticos a nivel de base en los vecindarios, en las comunidades de la ciudad de Chicago. O sea que aquí aprendió a luchar por la justicia social, lo que este video hace muy evidente a todo el mundo. Es que en Chicago existe la segregación, existe el racismo institucional, donde por ejemplo en el departamento de policía no se le trata justamente ni equitativamente a cualquier ciudadano. Si eres afroamericano se trata de cierta forma, si eres latino también. Entonces hay un impacto desproporcional en torno al trato de la población. La otra cosa que el video ilumina e ilustra para todo el mundo es la concentración de la pobreza en comunidades de color, entre los afroamericanos en particular y los latinos, y cómo el sistema de justicia criminal trata a estos dos grupos étnicos que hoy en día componen la mayoría de los residentes en la ciudad de Chicago. Chuy, tu origen es mexicano. ¿Tú naciste en Durango? Yo vine a Chicago hace 50 años. Hace 50 años, eras un niño. Sí. Tu conexión con México es evidente y México está en Chicago de una manera absolutamente clara. El porcentaje de población mexicana o relacionada con México es muy alto. ¿La tercera parte de Chicago? La tercera parte, el 30% de la población de Chicago es latina, la gran mayoría, más del 80% mexicana. Este caso tuyo, en donde si bien no ganaste la alcaldía de Chicago, sí lograste la hazaña política, digámoslo así, de llegar a la segunda vuelta por primera vez en Chicago, en un lugar donde no se da eso, evidentemente, como una cosa común. ¿Qué podrías decir de la problemática, de las características de lo que se vive aquí en la condición de mexicanos o de descendientes de mexicanos? Creo que mi candidatura llega a ser la chispa que renova las posibilidades de forjar una coalición en Chicago
multirracial, multiétnica. Creo yo que hay gran respeto. También quiero porque vas a empezar en un tema muy importante. No importa que sea una pausa y regresamos en este momento. Volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación con Jesús García, con Chuy García aquí en Chicago. Y bueno, la pregunta obligada, Chuy, para alguien como tú, es ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es la problemática que se vive aquí? Pues para esta parte de la población de Chicago tan importante, la tercera parte, ni más ni menos que de este lugar que tiene que ver con México y los mexicanos. ¿Cuál es tu radiografía de lo que aquí pasa? Bueno, la comunidad inmigrante en Chicago, en la ciudad propia y en los suburbios, en los pueblos circunvecinos, la comunidad mexicana, la comunidad inmigrante es la que ha fortalecido a las economías de la región, económicamente, culturalmente, en términos demográficos. En otras palabras, si no hay la presencia que hay de inmigrantes en esta región, la ciudad hubiera declinado más que lo que ha declinado. Muchos suburbios que han vivido un proceso de transformación económico por el trabajo de los inmigrantes, por los comerciantes que han establecido nuevos negocios, emprendedores, mujeres y hombres que han revitalizado comunidades viejas que estaban en decline, le ha dado nueva vibrancia a la economía de la región. La gente reconoce el trabajo, las contribuciones laborales, las contribuciones de nuestra comunidad en revitalizar la ciudad de Chicago y muchos otros suburbios. Hemos comprado casas, las hemos renovado. Ese es el tipo de vibrancia económica que traemos a la región. También creo yo que hay gran aprecio de las tradiciones que traemos entre las familias, la ética del trabajo duro, el deseo de no querer ser un cargo público al gobierno y mantener una semblanza de dignidad en nuestra comunidad. Aún que ha incrementado el nivel del sentimiento xenofóbico anti-inmigrante en los últimos meses, especialmente desde el inicio del ciclo de las elecciones presidenciales. ¿Y a qué se debe? A los políticos oportunistas que quieren aprovechar el racismo y la xenofobia anti-inmigrante para avanzar sus intereses políticos. ¿Ya le pones nombre y apellido? En la política. Son principalmente los políticos en el Partido Republicano, como Donald Trump, como Ted Cruz, pero hay otros que también han hecho declaraciones anti-inmigrante, y xenofóbicas. Entonces, no obstante esta realidad, creo yo que la gente blanca, los anglosajones, los otros grupos europeos en Estados Unidos, en la región de Chicago, y aún la mayoría de los residentes en las comunidades afroamericanas respetan y admiran la vitalidad que han contribuido los inmigrantes a la vida cotidiana de la región. Por esa razón, cuando yo me postulé para la alcaldía, yo presentía que los latinos, un inmigrante de origen mexicano, tenía posibilidades de ser quien podía unir a las diferentes fuerzas democráticas que querían ver un cambio en cómo se administra la ciudad de Chicago y cómo se pueden realizar nuevas iniciativas y políticas públicas que iban a ser más equitativas y que iban a ayudar a transformar a la ciudad, especialmente en los vecindarios que sufren más, donde se ha concentrado la pobreza y la discriminación a través de varias décadas. ¿Qué me dices de los demócratas en términos de la contienda electoral también? Has hecho un comentario acerca de lo que ha inyectado en términos de xenofobia una parte de los aspirantes republicanos. ¿Y qué pasa del lado de los demócratas?
¿Qué balance puedes hacer de lo que han hecho y de lo que no han hecho? Porque a Obama también hay que reclamarle cosas en esta materia. Oh, sin duda. Creo que hay mucha gente que se encuentra muy decepcionada con el término del presidente Obama, que bajo su mandato muchas de las promesas, la gran esperanza que había para lograr una reforma migratoria no se realizó. Ahora la contienda para la presidencia, en la contienda primaria, ha forzado un debate más profundo acerca de los temas más importantes, que es la cuestión económica, los altos niveles de desigualdad en la economía, la concentración del capital en menos y menos personas, la pobreza y la tasa de pobreza que sigue incrementando, y el hecho de que ahora se convierte en con gran duda ahora las posibilidades de, por ejemplo, obtener una educación de colegio o universitaria se convierte en algo más difícil, y después de que los jóvenes son egresados de esas instituciones, de los colegios e universidades, tienen una gran deuda que pagar, que posiblemente los ponga en la pobreza por una o más décadas. Por esa razón, la contienda en la primaria presidencial está reñida. Yo apoyo al senador Sanders porque creo que sus propuestas políticas son las que mejor transformarían al país, especialmente a la economía. Es quien tiene mayor claridad sobre políticas en términos de la relación Estados Unidos y México, y en cuanto a inmigrantes en particular. ¿Qué es lo que plantea Sanders en ese tema? ¿Qué es sobre México? En cuanto a la cuestión migratoria, que él utilizaría su poder ejecutivo para proteger a los migrantes, para no deportarlos, para asegurar que los jóvenes que están aquí, que buscan legalizar su estatus, más sus familias de esos jóvenes, tengan la oportunidad de quedarse aquí y realizar la legalización de su estatus y también la ciudadanía norteamericana. No sabemos qué va a pasar, Chuy, desde luego, pero bueno, supongamos que se da una escena insólita en donde los candidatos pudieran ser Trump y Sanders. Vaya contraste, vaya diferencia de posturas sobre un tema como este, el agua y el aceite. ¿Sí te imaginas una contienda con estos personajes? ¿Realmente existe esa posibilidad? Ahora sí me la imagino. Hace algunos meses quizás muchos vimos a la candidatura de Sanders como algo testimonial, simbólico. Ahora se convierte en una posible realidad. La candidatura de Trump quizás es la más sorprendente porque la gente no lo tomó en serio. Creímos que iba a pasar de moda dentro de unas cuantas semanas, algunos meses, pero ahora parece que él tiene posibilidades de convertirse en el nominado del Partido Republicano. Pues tan sorprendente sería que Trump fuera el candidato republicano como sorprendente sería que Sanders fuera demócrata. Pero tú hoy dices que todo se puede imaginar. Creo que hay gran ansiedad entre el pueblo norteamericano por muchas razones. La concentración de la riqueza en menos personas, la incertidumbre que tiene la gente pobre o la gente trabajadora hacia el futuro. Pero al mismo tiempo hay otro factor muy importante que tiene que ver con la presencia de los inmigrantes en los Estados Unidos, que si siguen los niveles demográficos como van actualmente, los Estados Unidos se va a convertir en un país donde la mayoría de sus habitantes, de sus ciudadanos, es gente no europea. Entonces creo que eso está provocando gran temor y hasta cierto nivel histeria, y por esa razón los candidatos que toman posiciones de mayor definición anti-inmigrante y xenofóbica, anti-islámico, por ejemplo, anti-musulmán,
son los que tienden a favorecerse en las contiendas o cuando menos en las encuestas electorales que se han hecho. Pues vaya desafío para la democracia de los Estados Unidos todo esto que está sucediendo con estas contiendas y competencia por las candidaturas por la presidencia de la Unión Americana. Chuy, déjame hacer una pausa y entramos en la parte final de este programa. No puedo no preguntarte de México, porque evidentemente tú estás imbuido en la realidad estadounidense y de Chicago, desde luego, pero tendrás una opinión sobre lo que está pasando en nuestro país, en tu país de origen. Volvemos en un instante. Bueno, pues entramos en la parte final de esta conversación. Regresamos con Chuy García aquí en Chicago. Volvemos. Bueno, pues entramos en la parte final de este programa, en este Salón del Té de la Universidad de Chicago, donde estamos reunidos con Chuy García. Para hacer el programa, Chuy, ¿cómo se ve desde tu perspectiva a México? ¿Cómo ves la realidad mexicana en su complejidad en esta parte final de la charla? Creo que los mexicanos que residimos en Estados Unidos seguimos teniendo gran inquietud, gran incertidumbre acerca del futuro de México. Por un lado, somos un pueblo migrante en Estados Unidos optimista, que vino aquí tomando riesgos, que vino a trabajar, que sabía que las cosas como se le habían platicado no eran exactamente lo que se iba a vivir. Ha luchado para establecerse, ha luchado en contra de la discriminación, ha luchado contra los vientos y las mareas de los Estados Unidos, ¿no? Especialmente Chicago, una ciudad que en pleno invierno se siente que es un lugar extraño y diferente. Por otro lado, siempre hemos querido ver el avance de la democracia en México, hemos querido ver el desarrollo de la economía, hemos querido que cese la inmigración, no porque no queremos que vengan más, sino porque mientras siga inmigrando la gente al norte, quiere decir que no hay oportunidades económicas, que no hay confianza y que no hay democracia en México. Entonces, la gente sigue viendo con mucha duda los informes de que las cosas mejoran, de que las cosas están progresando, el optimismo que muchas veces viene de los oficiales del gobierno, a veces de los medios, y lo que la gente vive aquí es los reportes de lo que ocurre en su pueblo, en su ciudad, en la ciudad de la cual se vino, y que hay violencia y que existe gran temor por parte de los residentes en muchas partes de México sobre la seguridad pública. Pues ahí está, una panorámica amplia de lo que pasa en nuestro país. Jesús, gracias por esta charla para CNN, gracias por esta conversación. Un placer. Gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle, gracias por permitirle presentar este programa que forma parte de la serie que desde la ciudad de Chicago estamos presentando en estos días para CNN y para usted. Buenas noches, que descansen y hasta mañana. Chicago en una contienda pues marcada por muchas cosas, pero por lo pronto la comunidad mexicana, la comunidad latina en Chicago vio en Chuy García pues una posibilidad interesante, importante en el ámbito político precisamente de la representación. Gracias, Jesús, por permitirnos conversar contigo para CNN en este programa. Bienvenida a Chicago, es un placer. Gracias, pues empecé hablando de tu contienda política el año pasado porque fue una candidatura que surgió de una circunstancia no prevista y que al final de cuentas fue en un momento sido difundido, pero que no fue permitida a la opinión pública esta información. Cuéntanos de este capítulo, cuéntanos de esto que en este momento en Chicago está siendo importante y en la valoración electoral política de la contienda del año pasado. Pues la ciudad de Chicago se ha convulsado desde los fines de noviembre, cuando se divulgó, cuando el público llegó a ver el asesinato, la ejecución de un joven de 17 años.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa. Bueno, pues estamos en esta serie que le hemos anunciado esta semana, una serie que estamos realizando de programas en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Y bueno, pues le agradecemos desde ahorita a la universidad creciendo de una manera interesante y que si bien no ganaste, ahora hay serios cuestionamientos que se han hecho respecto a un ingrediente que de haberse conocido en su momento pudo, digámoslo así, en el análisis de la posibilidad, pudo haber dado una vuelta electoral a tu favor. El famoso video, digo famoso aquí y tú nos lo vas a contar, en donde se muestra la brutalidad policíaca y cómo un asunto así pudo haber en Chicago, por la invitación y por permitirnos este espacio en donde hemos podido establecer las condiciones para este programa que vamos a transmitir esta noche y la propia serie que le estamos compartiendo en estos días. Y desde aquí, desde el Tea Room de la Universidad de Chicago, estamos en posibilidad de conversar con Jesús Chuy García. Jesús García es actualmente el comisionado del condado Cook y es un personaje muy interesante en este lugar porque dio una batalla política el año pasado que lo colocó en la posibilidad de ser el alcalde de